Vamos a ver hoy día lo que son las partes o características de un término algebraico. Hasta esta oportunidad ustedes ya deben conocer lo que son números enteros, números positivos y números negativos. Muy bien, partiendo de eso entonces tendríamos que un término algebraico va a ser compuesto por un número y ese número va a estar acompañado por una letra. Esa letra debe tener un exponente y que este término ya sea positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, las partes de un término son la parte numeral, también llamada coeficiente, ¿sí? Va a tener la parte literal, también llamada variable, también llamada incógnita. Y esta variable o incógnita va a tener su exponente. ¿Sí? A lo que no debemos olvidar es que este término algebraico va a tener un signo ya sea positivo o negativo. Ok, entonces esas son las partes de un término algebraico. Tiene signos, tiene la parte numeral o también llamada coeficiente, tiene la parte literal o llamada variable o incógnita, y que esta variable o incógnita tiene sí o sí un exponente. Ok, viendo con un ejemplo más, podríamos decir, por ejemplo, muchas veces nos preguntamos si yo tengo simplemente esta expresión y me dicen determinar cuál es el coeficiente, el signo y el exponente de la variable, ¿sí? Deben comprender que los coeficientes 1 no se anota. Los exponentes 1 tampoco. Y si el signo de ese término es positivo, tampoco se lo anota. Pero cada uno de esos elementos, por más que no estén anotados, se sobreentiende que están ahí. Vuelvo a repetir, los coeficientes 1 no se anota, pero está ahí. Los exponentes 1 positivo no se anota, pero están ahí. Y los signos positivos del término, si es el primer término que se escribe, pues no se anota. Veamos otro ejemplo. Me dan estos dos términos, ¿sí? 2x menos 2x al cuadrado menos x, ¿sí? Y me dicen determinar de cada uno de ellos su coeficiente, su signo y el exponente de la variable. ¿Y cuál de ellos es sus variables? Muy bien, entonces yo tendría que decir que los coeficientes de este término, del primer término, el coeficiente es 2. De este segundo término, el coeficiente es 1. Recuerden, por más que no esté anotado, se sobreentiende que está ahí. ¿Sí? Las variables de este término, el primer término, la variable es x al cuadrado. De este segundo término, su variable es x. Los signos
De este primer término el signo es positivo, por más que no lo esté notando. Y de este término el signo es negativo. Los exponentes. Del primer término su exponente es 2, pero del segundo es 1. Su exponente es 1. Por más que no esté ahí, se sobreentiende. Entonces eso deben comprenderlo bien. Los términos que tengan coeficiente 1 no se lo anota, pero se sobreentiende que está ahí. De las variables que tengan un exponente a la unidad positiva no se los anota, pero se sobreentiende que está ahí. También deben entender que la separación que existe de un término, de este primer término a este segundo término, siempre va a ser la separación por los signos, ¿sí? El signo es el que separa un término de otro. En este caso, el primer término es más 2x al cuadrado. El segundo término es menos x, ¿sí? Entonces, ¿qué signo está separando el primero del segundo? Este negativo. Y así sucesivamente podría haber otro signo, otro término, ¿sí? Por ejemplo, un más 3x al cubo, ¿sí? En este caso ya habrían 3 términos. Aquí habría un tercer término más. Primer término, segundo término, tercer término, ¿sí? ¿Cuál es su coeficiente? 3. ¿Cuál es la variable o incógnita? Sería en este caso x. Su exponente sería 3. ¿Cuál es el signo de ese término? Más. Y de igual manera, la separación de término a término es el signo. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por el momento. Entonces no vayan a olvidar que el término algebraico siempre tiene su signo, ya sea positivo o negativo. Tiene la parte numeral, llamada también coeficiente, la parte literal, llamada también variable o incógnita, y que esta parte literal debe tener sí o sí su exponente. En el próximo video estaremos viendo cómo se reducen estos términos, ¿sí? Y qué clase de términos hay. Nos vemos para la próxima. Bye.